Damos inicio a la sesión de hoy, 25 de Buenos julio. días, buenos días. Hola, Eli, buenos días. ¿Qué tal? Buen día a todos. Gusto de verlos, de encontrarnos nuevamente por acá. Nuestro último viernes de julio. Ya la próxima semana empezamos agosto, así que les agradecemos a todos por conectarse y por seguir manteniendo viva esta comunidad. Antes de iniciar y darle pase a Jorge, les quería recordar que estuvieron preguntando también de dónde podían ver las grabaciones o si les podíamos pasar el link. Recuerden que las sesiones las grabamos y los subimos a nuestra lista de YouTube. Yo les voy a pasar ahora acá por el chat. Ahí están las grabaciones y pueden ver si algunas se han perdido, ahí las encuentran o también pueden compartirlas a otras personas que no pudieron entrar. Así que bueno, ahora sí, sin más, me doy pase a Jorge, ahora sí, ya hoy ya nos acompaña con el tema de la era del posplagio y luego, como siempre, como dice Jorge, seguramente va a haber un espacio de debate, que es lo que más nos gusta de esta comunidad y de todas las sesiones, debatir acerca de estos temas. Así que Jorge, gracias por unirte hoy a la sesión y acompañarnos. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a todos y todas por conectarse. Estoy absolutamente seguro que esto va a generar una discusión eh, y esa discusión va a enriquecer además el debate en este grupo. Eh, digamos, una presentación previa al trabajo que se presentará en el Festival de Innovación Educativa, ¿no? Que esto es en el mes de septiembre, Gaby, Agosto, en en agosto, agosto, 20-21 de agosto. 20-21 de agosto, ¿no? Se presentará, digamos, con más detalle. Esto es como un adelanto. Vimos bueno, el tema del plagio definitivamente es uno de los temas más sensibles cuando hablamos de inteligencia artificial en la educación. De hecho, según el último estudio sobre el estado de la inteligencia artificial en la educación de EDUCOS, el 71% de las universidades revelaba que era su principal preocupación, ¿no? Entonces, pasamos a ver algunas noticias, ¿no? Hace un mes en el The Guardian se publicó esta noticia, ¿no? Es como que se ha revelado que miles de estudiantes universitarios del Reino Unido fueron descubiertos haciendo trampa usando la inteligencia artificial. Sin embargo, los expertos señalan que esto solamente sería la punta del iceberg, ¿no? Detalla un poco más en la nota que en muchos casos de las trampas con inteligencia artificial podrían estar pasando desapercibidos, ¿no? La encuesta señala que el 88% de los estudiantes acepta que utiliza inteligencia artificial en sus evaluaciones, ¿no? Y que también los investigadores de la Universidad de Reading probaron los propios sistemas de evaluación que tenía la Universidad de Reading y lograron entregar trabajos generados por inteligencia artificial sin ser detectados en el 94% de los casos. Ya sabemos de las limitaciones de los detectores de inteligencia artificial, ya lo hemos discutido en este grupo. El primero es el tema de los falsos positivos, ¿no? Y falsos negativos frecuentes, ¿no? Que lo que hacen es dañar la confianza entre el profesor y el estudiante y también la confiabilidad que se tiene sobre ese propio sistema. No, hay varios casos publicados de estudiantes que recibieron una sanción por presentar un documento supuesto que el detector de inteligencia artificial señalaba que era una falta de la probidad académica y los estudiantes no que demostraron, sino que alegaron que no se podía demostrar que esto había sido así. Y hay varios casos en Estados Unidos al respecto. Discutimos también hace algunas sesiones el caso de un docente de nuestra universidad que al ser italiano, ¿no? Presentó un documento una investigación que realizó él en italiano, ¿no? Pero que pasó
por una herramienta de inteligencia artificial para mejorar la redacción en español y se detectó como si fuera un plagio cuando la investigación completa la había hecho el profesor. Entonces, allí hay un caso claro de un falso positivo, porque un plagio supuestamente sería presentar un trabajo ajeno como propio, y este trabajo era propio. Eh, Está también la facilidad de elevación, un poco lo que han estudiado los profesores de la Universidad de Reading, ¿no? Con la paráfrasis, con la traducción, con los retoques menores que se pueden hacer a los textos para evadir a estos detectores y también el tema del riesgo de sesgo para aquellos estudiantes no nativos del inglés, ¿no? Porque finalmente estos LLMs están creados desde el inglés, ¿no? Mayoritariamente. Y, y entonces transforman estilos de escritura de quienes no somos nativos en inglés a un estilo de escritura en inglés y generan estas marcas injustas. ¿Cuál es la conclusión a la que llega, en este caso, este estudio del MIT? Es que basar la evaluación exclusivamente en detectores es pedagógicamente y éticamente riesgoso. Por lo tanto, no recomendable. Pero vayamos al tema quizás más controversial de esta conversación. Es el que se basa en el trabajo, el libro publicado por Trisha Bertram y Daniel Rettinger, que se llama The Opposite of Cheating. ¿Qué es lo que hacen estos dos autores? Ellos lo que hacen es analizan cuáles son las razones que tienen los estudiantes para hacer trampa y parten de una premisa bastante fuerte. Hacer trampa es humano y somos seres humanos. Y describen una serie de razones. Una es presión por obtener calificaciones altas y evitar el fracaso. El miedo al fracaso no es que sea algo exclusivo de estas nuevas generaciones, sino que está presente en la humanidad. Y ¿qué sucede? Existen altas expectativas de los familiares, especialmente en aquellos estudiantes que son estudiantes universitarios de primera generación. Son la apuesta de crecimiento de la familia y por lo tanto hay grandes expectativas familiares. Existen becas relacionadas con las calificaciones. Las becas se otorgan según el promedio, con lo que el promedio, bajar un poco tu promedio podría implicar perder una beca y por lo tanto se convierte en un asunto de supervivencia. Es cuestión de supervivencia la nota. Entonces, no es un tema trivial, no es estoy haciendo trampa por algo que no vale la pena. No, el resultado, el objetivo que se persigue al momento de hacer trampa es un asunto de supervivencia. El segundo punto es el tema de la carga de trabajo excesiva y la mala gestión del tiempo del estudiante, ¿no? Esas combinaciones de tareas, asignaciones simultáneas, del empleo remunerado y de plazos estrechos, ¿no? Que tienen a veces los estudiantes que llevar a cabo, los llevan a tener muy poco tiempo. Y a veces tienen 7 cursos. A ver, nuestros cursos normalmente son de 3 créditos y los alumnos llevan 21 créditos como mínimo, digamos, en un semestre. Quiere decir que pueden llegar a tener 7 tareas, 7 trabajos, 7 exámenes al mismo tiempo. Y a veces los estudiantes, bueno, se matriculan en más cursos o a veces también tenemos cursos de 2 créditos. Y pensamos que un curso de 2 créditos es más sencillo que un curso de 5 créditos, ¿no? Un curso de 5 créditos tiene más horas.
de clase por semana, pero la misma cantidad de evaluaciones que un curso de 2 créditos. Entonces, estamos generando una alta carga de trabajo para el estudiante que le genera esos problemas de estrés que veremos más adelante, y los empujan hacia tomar atajos, vamos a llamarlo de esa manera. Este, Existe una percepción de que las tareas que le piden los docentes a los estudiantes son irrelevantes, que no aportan a su aprendizaje, que no les generan digamos, un beneficio hacerlo. Y por lo tanto, si tengo poco tiempo y tengo que destinarle tiempo a algo que no me genera un beneficio, entonces lo racional y humano, señalan los autores, es no dedicarle tiempo. Pero como lo tengo que cumplir, entonces tomo un atajo. Claramente existe la facilidad tecnológica y la baja probabilidad de sanción. Claro, los docentes tienen pues 40 alumnos o en una sección. Si manejan varias secciones, tienen 120 alumnos, 200 alumnos, ¿no? Y entonces la capacidad que tiene el docente de atrapar a todos los infractores es baja y por lo tanto la probabilidad de sanción también es baja. Entonces, el, en el balance de riesgo y potencial beneficio, siendo una situación de supervivencia, la decisión que toman los estudiantes, los seres humanos, es asumir el riesgo, porque el riesgo es bajo y la rentabilidad alta, de un principio de finanzas, ¿no? Entonces, toman ese riesgo. Existe también, señalan los autores, confusión sobre qué cosa es y qué cosa no es trampa. ¿Por qué? Porque dependiendo del curso, hay cursos donde se promueve la colaboración, hay cursos en los que se promueve, digamos, más el trabajo individual, y entonces, si algo es bueno en un curso, es malo en otro. El estudiante no le queda claro sobre si la conducta es deshonesta. Ejemplo, ayudar a mi compañero a aprender matemáticas. ¿Ok? Existe una línea gris, ¿no? Si yo le enseño a mi compañero a hacer matemáticas, a resolver los ejercicios de matemáticas, estoy haciendo algo bueno, soy un buen ciudadano, colaboro con mi compañero. No, si yo le ayudo a resolver el examen, entonces estoy siendo un mal ciudadano, ¿no? Entonces existe esa línea. A ver, pongámonos a pensar, ¿cuántos padres de familia ayudan con sus tareas a sus hijos? ¿Eso es ser un buen padre o es ser un mal padre? ¿No? Aquí hay mucha discusión de por medio. Hay una norma social. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo hace trampa, ¿no? Y eso, no estoy muy de acuerdo con este razonamiento, pero está presente. Justifica al estudiante porque finalmente, si todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? También está el tema de los mensajes contradictorios entre éxito y honestidad, ¿no? Que tiene que ver con este tema que les comentaba sobre los promedios, las notas, ¿no? El éxito es lo único que importa. No estamos evaluando la integridad del estudiante. Eso no importa. Al final, lo único que importa es la calificación. Si eres tercio superior, si eres quinto superior, si eres décimo superior, y eso se mide sola y únicamente por el promedio de notas. A mí no me importa si eres una buena persona.
A mí solamente me importa que tengas buen promedio. Y si tienes buen promedio, para mí eres un buen estudiante. Entonces, existe esa contradicción entre el comportamiento ético y el resultado medido por las universidades. Estrés y ansiedad. Este es el otro punto importante. El fracaso tiene un costo muy alto, es una lucha por la supervivencia, es lo que señalábamos. Podríamos perder una beca, podríamos retrasarnos en la carrera, ¿no? Podríamos perder un descuento académico, podríamos simplemente ser excluidos del proceso formativo, ¿no? Y entonces señalan los autores, esto les genera mucha tensión a los estudiantes. Incluso aquellos que son buenos estudiantes ven que los otros hacen trampa, a ellos les está yendo eh, peor que los que hacen trampa. Entonces, si yo soy un buen estudiante como para, no sé, un estudiante de 18 sobre 20, ¿no? Es un buen estudiante, pero encuentra que el resto está en 19 sobre 20. Aún siendo yo un buen estudiante, tengo incentivos para hacer trampa, guiado por este estrés, guiado por esta ansiedad. Por eso es que el 88% de los estudiantes en Reino Unido han aceptado usar eh, inteligencia artificial para sus evaluaciones. Luego acá hay un elemento que tiene que ver con la autoeficacia y el control. ¿Qué pasa con las personas cuando sentimos que no tenemos control? ¿No? Eso también es una fuente de estrés. Cuando sentimos que no tenemos control, ¿por qué? Porque las evaluaciones muchas veces son una caja negra. No sabemos qué es lo que va a pasar antes y después. Podemos estudiar todos los libros, pero no sabemos qué se va a preguntar, no sabemos cómo se va a evaluar, no sabemos muchas de las cosas y por lo tanto perdemos el control de la situación. Y esa necesidad de tener control de la situación es lo que nos lleva también hacia tomar estos atajos. La búsqueda de validación social y el no quedarse atrás. Esto también es importante. Ya esto no solamente para los estudiantes, digamos, de 18 sobre 20, pero quizás para los estudiantes de 13 sobre 20. Ahí genera los promedios, los tercios superiores, los quintos, generan discriminación. Son herramientas de discriminación, claramente. Y esa discriminación no solamente se expresa en las notas, sino también se expresa socialmente. Jorge, te dejamos de escuchar. Sí, no se escucha, no se escucha. Sí, creo que debe ser su internet. Se ha quedado congelado. Sí, está su micro prendido hoy, pero creo que no nos escucha. Sí, se debe haber caído en la red. A ver, vamos a darle unos segundos. Seguro ahora se vuelve a conectar. Mucho frío. Pero voy a escribirle. Ya le escribí. Ya, un momento, dice. Ahorita se vuelve a venir. Debe ser su internet. Mientras tanto, de lo que vamos escuchando, podemos ir preparando alguna consulta para el debate. Se viene seguro en un momento. Porque está hablando, varias de las cosas que está hablando es de un libro que se llama The Opposite of Cheating. Ahí él lo cita, así que ahí lo pueden buscarlo también
en las redes para revisarlo. No sé cuánto está el libro, voy a buscarlo. Gabriela, disculpa, ¿puedes repetir el nombre del libro? The Opposite of Cheating. Acá lo pongo en el El chat. chat. Ajá, lo Ya, pongo en el chat, que es el libro que Jorge está citando ahora. ya, perfecto, gracias. Ya, Kaylee, gracias. Hola, Gabriela, parece que ya Gracias. regresé. Sí, ahora sí, ya. Espérame un segundo que comparto la pantalla. Ay, a ver, a ver, a ver. Les estaba compartiendo el nombre del libro que citas en tu presentación y ahí les envié un Ujú. link. Lo vi en Amazon. Ok, ahí estamos. Yo no sé dónde me había quedado. Creo que en la búsqueda de validación social, Sí, en no quedarse ¿no? atrás. Los Ujú. estudiantes no quieren quedarse atrás, no quieren que, o sea, su grupo avanza y sus amigos de primer semestre comienzan a avanzar y ellos se comienzan a quedar rezagados con gente que no conocen. Entonces, esa presión social de no quedarse atrás los lleva también a hacer trampa para, este, para seguir perteneciendo al grupo. Hay también una cultura de exclusión y de estereotipos, y esto es muy, muy, muy importante, y si analizamos mucha de la publicidad de las universidades lo encontramos. Ahí aparecen frases como estudiar medicina no es para cualquiera, ¿no? O estas carreras son solamente no son para mujeres, o estos no son para, no sé, solo para triunfadores y cosas así. O sea, solo para estas personas, no es para ti. Y las personas entonces buscan eh, enfrentar esos estereotipos y decir, sí, esto sí es para mí, ¿no? Y te lo voy a demostrar. Y en esa demostración, si se encuentran con dificultades, entonces tienen un refuerzo en hacer trampa para demostrar que esto sí es para mí, ¿no? Entonces, ese tema de la cultura de la exclusión y estereotipos que tenemos muy presente en las universidades también empuja al plagio. Otro tema muy importante es la distancia emocional con el docente. ¿Qué sucede? En aulas pues con 40 estudiantes o más, ¿no? Los docentes son muy distantes de los estudiantes. Con suerte nos aprendemos sus nombres, mucho menos vamos a saber este, cuál es su origen, cuáles son sus intereses, qué es lo que buscan en la universidad. No lo sabemos. Y la relación entre el docente y el estudiante es muy impersonal. Entonces, esa distancia genera que mayor confianza menor compromiso entre el estudiante y las normas académicas que plantea el docente. Si es alguien que no me conoce, si es alguien a quien no conozco, con quien no tengo ningún vínculo, le hago trampa. Pero si es alguien con quien sí tengo un vínculo, con quien sí tengo digamos, una cercanía, hay menos probabilidades de que le haga trampa al profesor. Acá estamos hablando de no solamente hacerle trampa al examen, le estoy haciendo trampa al profesor. Porque esto tiene que ver con algo que vamos a discutir más adelante, que es esta guerra entre estudiantes y docentes. Y finalmente existe pues esa racionalización moral de, al final no le estoy haciendo daño a nadie. O sea, piensan los estudiantes que si yo hago trampa, finalmente solamente me estoy haciendo daño a mí, no le estoy haciendo daño a nadie, ¿no? Entonces, ¿a quién afecta que yo haga esto? Y, y de esa manera racionalizan esos comportamientos. A ver, ¿dónde estamos?
Entonces, estas son las razones que exponen Bertram y Rettinger en su libro, pero también exponen esto, ¿no? Que es el cuarteto oscuro, digamos, ¿no? Que es una evolución de la triada oscura de la conducta humana, que tiene que ver con el maquiavelismo, el narcisismo, la psicopatía y el sadismo. Entonces, sí, digamos, existen estudiantes, o sea, a ver, ellos lo que dicen es, a ver, no es que los estudiantes hacen trampa porque son malas personas, por lo menos no todos, ¿no? Existen muchas razones que tienen los estudiantes para hacer trampa. Y los docentes pensamos que los estudiantes hacen trampa porque son malas personas. Estas son, este es el espacio oscuro, digamos, el que podemos ponerle el de las malas personas, ¿no? Aquellos que tienen frialdad estratégica y fuerte orientación al beneficio propio. Aquellos que tienen autograndiosidad y necesidad de admiración, o aquellos que tienen baja empatía y alta impulsividad, o incluso aquellos que tienen placer directo en el dolor o humillación ajenos. Entonces, sí existen digamos, algunos elementos de conducta de aquellos que hacen trampa, y esto fue también investigado, pero, pero no es que todos los estudiantes están en estas características. Se ven impulsados por otras razones. Algunos sí estarán aquí en el narcisismo, el maquiavelismo, la psicopatía y el sadismo, pero no, no metamos a todos los estudiantes en la misma bolsa. Estos son casos que tienen que ser trabajados por las áreas psicológicas, de bienestar emocional y etcétera, pero no es el caso de todos los estudiantes. Es un poco lo que nos dicen los autores. ¿Cómo han reaccionado las instituciones educativas a este tema? En Estados Unidos, según este estudio publicado por Wang Dan y Wu, el 54,8%, casi 55% de las universidades permiten que cada docente elabore sus propias reglas de uso, ajustadas a la realidad de la disciplina y el tipo de evaluación. Esto es una reacción abierta y cautelosa, señalan los autores, de parte de las universidades norteamericanas. Estas son las 100 principales universidades de los Estados Unidos. Y, y, es el, y luego veremos que es también la característica de las universidades peruanas, aquellas que han adoptado alguna política. Lo que se está señalando aquí es que el docente es el que debe tomar el control del aula y plantear las reglas de uso de inteligencia artificial dependiendo de las características de cada curso, de cada disciplina y el tipo de evaluación. ¿Y qué es lo que hacen las universidades? Le dan ejemplos y plantillas para poner en los sílabos, 2/3 de las universidades, publican artículos y guías para los docentes y también generan talleres formativos en menor medida, ¿no? Para los docentes. ¿Cuáles son las temáticas abordadas en estos documentos? Principalmente aplicaciones pedagógicas, estrategias de prevención de uso indebido, herramientas de detección también en estas universidades, limitaciones y riesgos del uso de la inteligencia artificial y, en menor medida, una introducción técnica al uso de la inteligencia artificial. Este es el estado, digamos, en esta publicación del 2024 de las universidades norteamericanas en lo que respecta a su atención hacia la probidad académica y el uso de la inteligencia artificial. De las universidades peruanas he podido observar un conjunto de documentos publicados por distintas universidades. Recientemente, la última, la Universidad de San Marcos ha publicado una guía para el uso de la inteligencia artificial generativa para docentes, ¿no? Que es una directiva oficial y obligatoria, obliga a declarar el uso de la inteligencia artificial, regula la confidencialidad y fija sanciones de suspensión hasta por un año
por deshonestidad, refuerza el código de ética y la propiedad intelectual. Esa es la que ha sido publicada hace un par de semanas, ¿no? Tenemos en la Universidad Católica, tiene una guía docente, que lo vamos a ver en la siguiente lámina, y una nota institucional que recomienda recursos y usos generales de la inteligencia artificial. De la Universidad de Lima no he podido encontrar una guía, solamente un documento de discusión sobre lineamientos para el uso de la inteligencia artificial por parte de los docentes. La Universidad del Pacífico sí tiene unas directrices claras para autores y docentes en la revista Apuntes de esta universidad. La Cayetano Heredia tiene un programa de formación. La UPC tiene una norma oficial y vinculante que fue actualizada en febrero del 2025, que establece principios de uso responsable y distingue entre usos permitidos y usos prohibidos, ¿no? Y exige también declarar la inteligencia artificial que haya sido utilizada. La USIL exige citar fuentes, prohíbe presentar textos generados por inteligencia artificial como si fueran propios, y así la UTP y la Universidad Continental también más o menos en la misma línea. ¿Cuáles son los aspectos generales de los documentos de las universidades? Es que ninguna universidad prohíbe de plano la inteligencia artificial generativa, y que todas consideran útil si se usa con transparencia, juicio crítico, pero advierten sobre plagios, datos sensibles y sesgos algorítmicos, ¿no? En general, las universidades peruanas están en el mismo espacio de apertura cautelosa que las universidades, según el reporte de U, norteamericanas en el 2024. Uno de los puntos clave es la transparencia y la declaración obligatoria, ¿no? Las políticas formales de la UPC, USIL y San Marcos, y de la Universidad del Pacífico, se establece que estudiantes, autores y docentes deben declarar la herramienta que utilizaron para ese fin, ¿no? Y esto traslada la probidad desde la detección al reconocimiento implícito. Aquí dejo yo una discusión. Dentro de muy poco, todo lo que nosotros utilicemos va a tener inteligencia artificial. O sea, el Word va a tener inteligencia artificial, Excel tiene inteligencia artificial. O sea, no es que uno vaya a usar una herramienta adicional a las que normalmente utiliza para usar inteligencia artificial, porque todo va a tener inteligencia artificial embebida. Entonces va a ser imposible declarar toda la inteligencia artificial que estamos utilizando en nuestra producción, porque va a haber inteligencia artificial en todas partes. Entonces, esa lógica de la declaración va a perder vigencia muy pronto. Sobre los usos permitidos, básicamente el apoyo en la búsqueda de información, la mejora de redacción, la traducción y la generación de ideas, por lo general es lo que las universidades permiten, y lo que prohíben es presentar texto generado como propio, ¿no? Generado por ella como si fuera propio, ingresar datos personales o confidenciales a herramientas de inteligencia artificial, entenderíamos públicas, falsificar referencias y resultados, ¿no? Y bueno, los documentos de UPC y USIL plantean incluso ejemplos detallados de aplicación de estos lineamientos. Las universidades también establecen la necesidad de una supervisión humana y también del rediseño de los procesos de evaluación, ¿no? Si bien todas dicen que la inteligencia artificial no sustituye el juicio docente, pero piden replantear las evaluaciones para observar el proceso y no solo el producto, ¿no? En este caso, los documentos de la Católica, la de Lima y la Cayetano Heredia hacen bastante énfasis en este tema. Y finalmente, bueno, las universidades también tienen talleres y cursos y guías que buscan desarrollar competencias digitales y éticas en toda la comunidad, especialmente dirigidos a los docentes. Esos son, en líneas generales, cómo están actuando las universidades en el Perú. Pero estamos
como les decía, en una transición entre lo que nosotros conocíamos como plagio o probidad académica y lo que se va a conocer como plagio o probidad académica. Un ejemplo es ese de la atribución de qué herramienta utilicé para crear este texto. Eh, Muy pronto eso va a ser irrelevante, porque las herramientas van a estar en todas partes. E incluso va a ser, para nosotros mismos, va a ser difícil identificar qué herramienta se está utilizando, ¿no? Eh, entonces, Sarah Eaton, ¿no? Que publica un libro también que se llama Post-plagio, ¿no? Un enfoque transdisciplinario a la probidad académica, eh, señala estos principios de la era del post-plagio. Primero, que la redacción es híbrida. Ya no va a ser solamente humana. La redacción va a ser híbrida. Los textos se co-crean y se editan indistintamente por personas y herramientas de inteligencia artificial. Es inútil tratar de saber quién escribió qué, ¿no? Porque, porque no es posible, no es posible hacerlo. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a pensar que la redacción en el futuro va a ser híbrida. Y eso trastoca completamente nuestra concepción de lo que es probidad académica, donde la redacción tiene que ser tuya, 100% tuya. No, ahora la redacción va a ser híbrida. El segundo principio es que la creatividad humana se potencia, ¿no? Que la inteligencia artificial no sustituye la imaginación, inspira, amplía recursos y deja intacta la capacidad humana de concebir ideas originales. Si bien nos ayuda a generar repeticiones con mayor facilidad, no altera nuestra capacidad de crear ideas originales. Y aquí lo que señala Sarah Eaton es algo que, bueno, se ha venido discutiendo mucho. Recuerdo un texto que se llamaba The Problem of the Media, de hace aproximadamente unos 10 años, me estoy tratando de acordar del autor, eh, que lo que señalaba es que los seres humanos estamos acostumbrados a la repetición y que o sea, nos quedamos en el espacio más confortable y reafirmamos nuestra seguridad en ese espacio a partir de la repetición. Y por eso es que los medios generan siempre lo mismo. María de la del Barrio es los ricos también lloran ¿no? Y digamos, 20 veces la misma versión de la misma telenovela y todo el mundo lo está viendo igual, ¿no? El, no sé, ¿cómo se llama la de acá? La de los de arriba y los de abajo era antes y ahora es los Maldini, ¿no? Es la misma historia, es lo mismo, ¿no? El chico pobre que se enamora de la chica rica y genera es la misma historia. De como nos sentimos cómodos con las mismas historias, entonces los medios lo que hacen es generar siempre repeticiones, porque la gente es lo que la gente quiere. Le das a las personas lo que quieren. Y el tema es que eso no excluye que exista producción original, pero no es lo que a todo el mundo le gusta. Pero existe producción original. Y lo mismo sucede con el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que hace es construye a partir de lo existente y te da más de lo mismo. Pero eso no excluye la capacidad humana de crear algo nuevo. Eso es lo que señala Sarah Eaton. Las barreras lingüísticas se desvanecen, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora el acceso a la información, independientemente del idioma en que se encuentre, es mucho más fácil, ¿no? Y entonces, eso, por un lado, le da espacio a lenguas originarias, por ejemplo, ¿no? O a idiomas que no son tan hablados en el mundo, a seguir construyendo y creando en su propio lenguaje, ¿no? Porque finalmente igual es accesible. Antes, si no escribías en inglés, nadie te iba a leer, pero ahora puedes escribir en cualquier idioma porque te van a leer en inglés, pero traducido con mucha facilidad. Entonces, lo que ella señala es que es
es una oportunidad para los que no son de habla inglesa o de escritura inglesa. Em, Se puede ceder control, pero no responsabilidad. Este es un punto importante. Finalmente, nosotros somos responsables de lo que entregamos, ¿no? Siempre somos responsables, aunque no tengamos control completo de todo el proceso. Lo que no podemos delegar a la inteligencia artificial es la responsabilidad. Eh, Señala que la atribución sigue siendo esencial, es decir, tratar de demostrar cuál es el conocimiento propio y cuál es el conocimiento que se está tomando de alguna fuente, ¿no? De aquello que aporta a ese conocimiento que se está construyendo, ¿no? Pero que la atribución va más allá de una técnica, es un tema de respeto y custodia intelectual, ¿no? No es solamente un tema de citación. Y señala finalmente que las definiciones clásicas del plagio quedan obsoletas, ¿no? Porque eso de copiar y pegar, regresamos a la noticia de The Guardian. En esa misma noticia señala que el plagio de copy-paste ha caído en los últimos 2 años en cerca del 50%. El plagio detectado por copy-paste en los últimos años ha caído en el Reino Unido 50%. Es una buena noticia, pero la detección de uso de inteligencia artificial ha aumentado exponencialmente en los últimos 2 años. Entonces está siendo reemplazado ese atajo del copy-paste, está siendo reemplazado por un atajo de inteligencia artificial. ¿Es mejor o es peor? Nos toca a nosotros evaluar si es que yo diría que hay una oportunidad entre el atajo de usar inteligencia artificial versus el atajo del copy-paste, ¿no? Porque el copy-paste ni siquiera se lee, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que Sarah Eaton nos llama a la reflexión. Y un punto importante que rescata Sarah Eaton y que me lleva a ver esta encuesta que fue publicada recientemente por este Consejo de, de Gestión y Admisión de los Graduados en los Estados Unidos, que lo que basaba es cuáles son las competencias relacionadas con inteligencia artificial que están valorando los empleadores en los Estados Unidos. Una tiene que ver con la alfabetización, el IA, como algo transversal, es decir, no es algo exclusivo de los ingenieros. Todos los estudiantes tienen que desarrollar competencias de gestión, de manejo de sus habilidades, de refuerzo de sus habilidades con inteligencia artificial. Y el segundo punto es el pensamiento crítico y el razonamiento ético, que tiene que ver con las habilidades humanas y que complementan la automatización. Es decir, las empresas, los empleadores están considerando que el razonamiento ético es clave para complementar el proceso de automatización. Después están estas soft skills de comunicación, creatividad y colaboración y la agilidad profesional, pero yo quería concentrarme en el tema del razonamiento ético, ¿no? Y que las empresas están enfocándose, en ese caso señalaba que más del 70% de las empresas señalaban que estos eran unos principales habilidades que evaluaban de un candidato. ¿Por qué? Porque y describían estas dimensiones, ¿no? Primero, reconocer dilemas éticos, ¿no? Que, que es algo que necesita ser formado. Porque si somos solamente técnicos o legalistas, entonces simplemente o guiados por la productividad, entonces vamos a terminar generando problemas para las empresas. Entonces las empresas dicen, hoy necesito personas que estén mejor formadas en el razonamiento ético para evitar caer en problemas. Y personas que puedan identificar a los stakeholders, saber quién gana y quién pierde con un cambio.
y poder establecer estas políticas de implementación. Requieren personas que puedan aplicar marcos éticos, ¿no? Y de hecho esto es contrastar la eficiencia y evitar la discriminación. Necesitan personas que tengan esa capacidad de deliberación y justificación, que puedan generar ese balance de beneficios, daños, valores, deberes, ¿no? Y explicar por qué se adoptan las decisiones, las razones de las decisiones. Y finalmente que tengan también una acción responsable y que puedan, digamos, ser auditados, ¿no? En su labor diaria. Entonces, las empresas en los Estados Unidos nos están diciendo que y creo que por primera vez aparece esto por lo menos que yo había visto, que el razonamiento ético resulta ser una de las competencias más importantes para la contratación, ¿no? De personal. ¿Cuáles son las recomendaciones a las que llega Sarah Eaton y que están en esta nota que pongo en el enlace, ¿no? Es que, a ver, para la implementación, en el ámbito de acción de implementación política, las instituciones tienen que tener políticas de plagio actualizadas. No pueden quedarse en los formatos, en el formato tradicional. Tienen que redactar guías sobre cómo se debe atribuir el contenido y cómo se debe dar crédito a aquello que es generado por inteligencia artificial, ¿no? Y crear recursos formativos para los estudiantes y diferenciar plagio de copyright, ¿no? Porque a veces nos vamos mucho a copyright o derechos de autor aquí en el Perú, ¿no? Nos vamos mucho hacia el tema de los derechos de autor. Eso es una cosa. El, el plagio es otra cosa. El plagio tiene que ver con una actitud deshonesta. Este, y para los docentes tienen que prevenir, ¿no? Se tiene que trabajar mucho en el tema del respeto, ¿no? Mostrar ejemplos, formatos, discutir el tema del plagio con los estudiantes. Que los estudiantes no lo tomen como una regla impuesta, sino como parte de su cultura, de lo que hacen normalmente, ¿no? Este, contaba yo una anécdota en un seminario que tiene que ver justamente con el tráfico, como lo estamos escuchando. Contaba yo una anécdota de algo que me pasó en una conferencia o sea, la conté en la conferencia el mes pasado, ¿no? Y esto me pasó hace muchos años. Mi hijo se accidentó en la casa, se cayó y se golpeó muy fuerte. Tenía un poco más de un año, se tropieza, recién aprendía a caminar y se da contra un escalón de piedra, ¿no? En la frente y se genera pues una herida muy grande y además fue un golpe muy fuerte, ¿no? Y entonces yo salgo en el auto, ¿no? Y la clínica queda muy cerca de mi casa, pero tengo que cruzar una avenida principal y en la avenida principal había un semáforo en rojo. Yo automáticamente freno en el semáforo en rojo, ¿no? Hasta que recibo el grito de mi esposa diciéndome, esto es una emergencia, tiene que cruzar, ¿no? Entonces, cruzarse una luz roja está mal, ¿no? Pero en ese momento es cuando uno se plantea ese dilema del riesgo y el cumplimiento. Entonces, no es solamente un tema de las normas son estas y se tienen que cumplir, sino que hay que discutirlas para, para entender la lógica de las normas y la lógica del comportamiento de las personas. Em, ¿Qué más señala? Ok. Para los estudiantes y creadores de contenido, atribuir textos, imágenes, datos, código, música, obras, etcétera, ¿no?
conocer las normas del contexto y solicitar ayuda cuando tengan dudas, porque habrán muchas dudas y las universidades tienen que tener canales de ayuda para docentes y estudiantes respecto del uso de la inteligencia artificial, porque es algo que ninguno de nosotros está acostumbrado a ello. Entonces, espérate, que creo que me estoy quedando sin batería. Em, entonces, eso nos señala y bueno, tener también responsables de políticas, para las responsables de políticas públicas, tener pues reglas claras que orienten a las personas. No reglas punitivas, sino reglas que orienten, que generen debate, que generen discusión. Finalmente, Sarah Eaton nos dice que la carrera armamentista contra el plagio es una guerra que no podemos ni debemos ganar. Y yo creo que esto es clave. O sea, si nosotros enfrentamos el tema del plagio como una carrera armamentista, entonces no solamente vamos a perderla, sino que en el camino, como no podemos ganarla, vamos a perder confianza, vamos a perder credibilidad, vamos a perder el compromiso de los estudiantes, vamos a perderlo todo. Entonces, no enfrentemos una guerra que vamos a perder. Hace algunos años escribí yo este texto relacionando la serie El juego de calamar con las evaluaciones en la universidad. Esto fue en el 2021 y está súper vigente todavía. Las evaluaciones en las universidades son esa muestra de esa guerra que tenemos entre docentes y estudiantes, ¿no? En los exámenes les decimos, no te muevas, si te mueves, te disparo. Ese es el primer juego, si vieron el juego de calamar. El segundo es que el producto tiene que ser perfecto, es la galletita esa de tiene que ser exacto como yo te lo dije, tiene que ser tal cual, porque si cometes un error, entonces estás muerto. El tercer juego tiene que ver con la velocidad. Tratamos de acortarles cada vez el tiempo más a los estudiantes. Ahora vas a contestar 20 preguntas en 5 minutos porque si les doy más tiempo se copian, ¿no? Y entonces cada vez le doy menos tiempo. Y entonces los estudiantes lo que hacen es buscar mejores formas de resolver esa nueva dificultad. Entonces, no generemos estos juegos. El cuarto juego era la sorpresa. Como me doy cuenta que tú ya estás listo para rendir bien la prueba, entonces te cambio las preguntas. Te hago juegos de respuestas con algunos trucos. Sarah Eaton cita un caso donde el docente lo que hace es le pide al estudiante que resuma un texto y esconde dentro del texto un párrafo digamos, en letras blancas para que el alumno no lo vea, dentro del PDF, un párrafo escrito en letras blancas, ¿no? Que hablaba sobre unos canguros boxeadores. Entonces, cuando el estudiante utilizó la inteligencia artificial para generar el resumen, ¿no? El resumen le va a hablar de canguros boxeadores. Porque en el texto que lee la inteligencia artificial y que el humano no, porque está en blanco sobre blanco, habla de canguros boxeadores. Entonces, ¿qué ganas con eso? Descubrir al tramposo, ¿no? Es lo que dice Sarah Eaton. Pero, ¿qué aprendizaje gana esta persona? Aprende a ser más listo la próxima vez. Es decir, estamos entrenando, somos una academia de tramposos. Cada vez se vuelven más fuertes, porque si no los vences, se vuelven más fuertes, ¿no? Entonces, eh, ella no recomienda este tipo de actitudes porque minan la confianza entre el estudiante y el docente. El trabajo en grupo, también el tema de los ganadores. Al final, ¿cuántas veces estamos motivando en la universidad que los grupos sean exclusivos y excluyentes y que los ganadores terminen pisoteando los fuertes, pisoteen a los más débiles, ¿no? Porque finalmente porque sin perdedores no hay ganadores. Esa es la conclusión final del juego de calamar. Si tienes que sobrevivir, tienes que incluso matar al otro. Y en una competencia donde lo importante es el tercio superior o el quinto superior, la persona que tengo al costado es mi enemigo, no mi amigo, no mi colega, no mi compañero o compañera. Es mi enemigo, porque puede quitarme ese espacio. Entonces,
Vince Liardi en una conferencia reciente dada en el Digital Education Council señalaba esto, que la verdad me parece una muy buena reflexión. De tanto poner vallas, ¿no? Estas cercas alrededor del jardín para proteger las plantas, nos hemos olvidado de regarlas, que es lo más importante, fortalecer la cultura, fortalecer el compromiso, fortalecer la motivación del estudiante por aprender, no solamente por obtener un resultado. Muchas gracias, Jorge. Así pasamos Todo al bueno. debate. Sí, aunque ya Uy, nos quedó estamos, un minuto nada más, nos alguien quedó me iba a un minuto avisar. nada más. No, pero ha estado muy bueno, ha estado Y yo muy tenía bueno. 1000 preguntas. Ah, Pero puede haber parte 2, si Jorge nos acepta la parte 2. Igual, parte 2, 3, todas las que quiera Jorge. para Sin la discusión. energía, En el FIE, sin energía, vaya, pero en el FIE, ¿cómo es? en el FIE entonces vamos a tener una intensa discusión al respecto. Temas de reflexión. Sí. Bueno, ahí veo un par de manos levantadas. A ver, vamos unos minutos. Vamos a extendernos unos minutos. Creo que vale la pena conversarlo un poco. Así que, Gumercindo tiene la mano levantada. A ver. Hola, 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 ¿qué tal? Gumercindo. Buen día. ¿Cómo Hola, estás? buen día. ¿Qué tal? Sí, yo tengo una pregunta. Cuando se habla del tema inclusive antes de la IA, eh, era muy difícil probar quién escribió el documento, ¿no? Ujú. Puede haber sido el papá, el amigo, el experto Exacto. y todo lo demás, o sea que como que por ahí no va el tema, ¿no? O sea, finalmente no sabemos si realmente el estudiante lo hizo o no. Eh, lo que se debe hacer básicamente es que las evaluaciones, por lo menos de trabajos, sean totalmente supervisadas y que se hagan en el momento, ¿no? Es la única manera. Por ejemplo, en los cursos de ingeniería calza bastante bien porque yo puedo hacer una teoría que lo complemento con una demostración práctica en el aula y luego eso conlleva a una experiencia en un laboratorio, ¿no? Donde ellos sí van a demostrar porque en ese momento no van a tener el mínimo tiempo para, digamos, consultar con otros, solamente va a hacer un trabajo en equipo tal vez, pero no va a haber otros, digamos, otros factores que los puedan perturbar, ¿no? No sé cuál sería Ujú. tu percepción. Este, de acuerdo a lo que proponen los autores, en realidad la evaluación tiene que ir hacia una evaluación continua y hacia una observación permanente, lo cual es súper complicado para los docentes. O sea, imaginémonos, o sea, tengo que estar observando cada paso que realiza el estudiante. Afortunadamente, la inteligencia artificial es lo que señalan, nos puede ayudar a esto. Eh, Todavía no. He estado viendo algunas herramientas que podrían servir, ¿no? La idea es que si uno, está permanentemente dejando registro de sus actividades a través de una plataforma digital, por ejemplo, imaginémonos que estoy escribiendo un paper, ¿no? Y entonces lo escribo en la plataforma de la universidad, no es que voy a copiar y pegar, sino que lo escribo en la plataforma. Entonces la plataforma puede ver cómo estoy escribiendo, puede reconocer mi estilo, puede observar mi estilo a lo largo de la historia como estudiante, ¿no? este, Observar qué contenido estoy extrayendo de dónde, ¿no? Encuentro una herramienta que te va marcando esto lo pegaste de tal sitio, esto lo pegaste de tal otro, y te va armando el documento, ¿no? Pero te va diciendo de dónde estás pegando, ¿no? Y al mismo tiempo va aprendiendo sobre tus fuentes. Y entonces te puede ir recomendando fuentes. Entonces, la idea es que la inteligencia artificial acompañe al estudiante en su proceso de aprendizaje, no solamente que lo use para la evaluación y que la evaluación sea en todo momento. Ese es el reto. El reto es hacer una evaluación, evaluar el proceso completo de aprendizaje y no solamente el resultado. Es el momento del examen, digamos, ese momento en vivo. Gracias, Jorge. Ujú. Gracias. Ahí vamos con Jorge Achín. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, Jorge. Una consulta. Se nos viene Minerva, donde hay
todo un tema de saberes previos, ¿no? Un acompañamiento hacia el estudiante, ¿no? ¿Cómo afrontar la IA bajo ese contexto, ¿no? En el cual, pucha, hay toda una expectativa de una nueva metodología de enseñanza, en el cual cómo se estaría insertando este tema de IA y cómo se afrontaría en base a esta experiencia que lo habrán evaluado, me imagino, ¿no? Sí, de hecho se está utilizando inteligencia artificial en la primera implementación de Minerva para quienes no son de UPC. La UPC está implementando la metodología de Minerva University. En primer semestre ha implementado este ciclo en primer semestre y a partir del próximo ciclo, segundo semestre, ya se iba a ir avanzando. Entonces, en los cursos diseñados bajo esta metodología, se incorpora inteligencia artificial en varios aspectos. Uno es la discusión socrática, ¿no? Donde el estudiante no tiene respuestas, sino más bien preguntas, ¿no? Que debe ir respondiendo para ir generando una idea, que es parte de su actividad, de la actividad que tiene que cumplir. Entonces, eso va dejando un registro del proceso de pensamiento del estudiante, que es lo que recibe el docente finalmente, ¿no? Porque más importante que el resultado es cómo es que ha llegado el estudiante a esa conclusión. Y se hace, bueno, se podría, digamos, una manera natural de hacerlo es, ok, conversamos 2, 3 personas y llegamos a una conclusión y la escribimos, ¿no? En este caso, el estudiante discute con la inteligencia artificial y en ese proceso de razonamiento llega a una conclusión. Y lo que se obtiene ahí es un registro de ese proceso de ese diálogo. Esa es una herramienta. La otra herramienta que se está utilizando es la opción que el estudiante pueda llegar a tener de un feedback inmediato, ¿no? Es decir, si yo tengo que avanzar una parte y quiero saber qué tal, cómo voy, no tengo al docente disponible todo el día para decirle, profe, ¿cómo está? ¿No? Pero la inteligencia artificial puede responderle de acuerdo a la rúbrica y decirle, mira, estás yendo bien, enfócate por aquí. Entonces, ahí es donde queremos utilizar la inteligencia artificial, en el acompañamiento del estudiante en el proceso de creación, no en el documento final, sino durante su proceso de creación. Y eso es parte del modelo Minerva que está basado, que es un modelo de aprendizaje basado en datos, que lo que busca es que en todo momento el docente sepa cómo está avanzando el estudiante y conozca más de lo que está haciendo el estudiante sin agobiarse con tener que revisar 40 trabajos todas las semanas y cosas así. Digamos, ese es el objetivo. Perfecto. Y una repregunta, y en carreras como las ingenierías, medicina, donde la cosa se vuelve más compleja, Ujú. ¿también ahí se vuelve más disruptivo o no? Conforme avancemos en la implementación, hay otras herramientas que comienzan a ser de utilidad, que es incluso para diseño y otras herramientas de dibujo que te pueden ir guiando también en cómo estás presentando tu diseño. Aquí, por ejemplo, en el caso de diseño, se ha visto mucho la necesidad de de generar un espacio de creatividad para que el estudiante no caiga en aquello que les decía, el tema del problema de los medios. Los diseños tienen también ese mismo problema. A la gente le gusta lo mismo, entonces todo el mundo hace exactamente lo mismo y lo repite y lo repite. Y la carrera de diseño está enfocada en tratemos de generar siempre cosas nuevas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que el establecimiento de las políticas dentro de los cursos, ¿no? Cuando a los estudiantes del primer ciclo les decía yo, ok, ¿por qué, cómo usamos inteligencia artificial o cualquier tecnología? ¿Cuándo está bien y cuándo está mal? ¿No? Y le ponía un ejemplo, si ellos habían llegado al campus y les decía, bueno, la tecnología que ustedes han utilizado para venir aquí puede haber sido taxi, o autobús o bicicleta o zapatillas, ¿no? ¿Es relevante qué usaron para llegar aquí? No, pues todos llegaron temprano. Perfecto. Pero si este fuera un curso de entrenamiento para la maratón, ¿sería relevante la tecnología? Por supuesto, ¿no? Porque el que viene en taxi no le sirvió de nada. Entonces los cursos tienen que establecer esa política orientada hacia el aprendizaje, no hacia la prohibición, sino hacia el aprendizaje y explicarle al estudiante las razones por las cuales se usa o no se usa tal o cual herramientas. Perfecto, muchas gracias. Ujú. Buenas.
Gracias. Y vamos ahora con Luis. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias. Muy interesante la charla. Yo creo que desde mi punto de vista la inteligencia artificial vino para quedarse y vino para poder expandirse para el uso de todos, ¿no? El tema es cómo lo utilizamos. Como bien lo mencionaron, las armas las podemos utilizar para hacer deporte, como también para asaltar un banco o para matar personas, ¿no? Entonces, Claro. el uso que le damos a la inteligencia artificial, personalmente, desde el punto de vista profesional, yo lo uso muchísimo porque me ayuda a poder investigar mucho más profundo, más rápido, a poder ver algunas cosas que no pude ver yo en su momento, a poder organizar. Digamos como que esto te ayuda a ser mucho más productivo, ¿no? El problema es el siguiente: cuando nosotros dejamos de pensar, estamos perdiendo la mejor cualidad y capacidad que tenemos los seres humanos, pensar. Y no solamente pensar hacia secas, sino pensar de manera sistémica. Y ese pensamiento sistémico tiene que ver con todos los tipos de pensamiento que existe o que el ser humano tiene acceso y que son infinitos. Es complejísimo eso. Entonces, el hecho de decantar esa posibilidad ante una inteligencia artificial y simplemente relajarnos y dejar que haga todo, eso sí es muy peligroso. Muy peligroso porque estamos acostumbrando a que los alumnos sean holgazanes. Creo que la tónica va por el hecho de dos cosas importantes, ¿no? Todo lo que son adicciones, el teléfono, las drogas y todo eso, pasan por una toma de conciencia. El tomar conciencia tiene que ver mucho con el pensamiento crítico. O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Pero realmente esto acá me está aportando valor a mí? O sea, el hecho que yo engañe a las personas así no se den cuenta, ¿verdaderamente es lo correcto? Entonces, ese tipo de reflexiones son tal vez a lo que nosotros debemos apelar para poder desarrollar y fortalecer esa parte axiológica del alumno. De tal forma que, o sea, lo estemos mirando o no lo estemos mirando, porque va a ser imposible que nosotros nos convirtamos en policías digitales para saber si lo hacen bien o lo hacen mal. Definitivamente la inteligencia artificial se puede utilizar para hacer textos, pero si ha hecho toda una redacción de 70, 80 o 100 páginas, muy bien redactada, porque sabe redactar, sabe articular muy bien, sabe poner en contexto toda la inteligencia artificial, pero a la hora de exponer no sabe absolutamente nada en esas preguntas y repreguntas en donde esa evaluación presencial o incluso virtual, en esa rapidez de evaluación repetitiva, se puede uno dar cuenta si la persona hizo o no hizo el trabajo. Entonces yo creo que la evaluación quedó un poco obsoleta con respecto a los avances de lo que es la generación de la inteligencia artificial. Y finalizo con esto, ¿no? Que me pareció súper interesante este tema y lo que venimos haciendo en la comunidad. El tema de, o sea, si yo le digo, por ejemplo, a inteligencia artificial, dame un ensayo sobre aeronáutica, entonces, o sale un ensayo sobre los riesgos en la aviación, ¿no? Que es mi tema, ¿no? Entonces, él va a hacer lo que encuentre en las redes, va a encontrar algunos artículos. Entonces, es diferente a que yo le dé los inputs míos, personales, y le digo, estoy haciendo un ensayo sobre los riesgos en evaluación. He leído de este autor y me ha conectado estos aspectos, de los cuales yo estoy de acuerdo, y le va poniendo los aspectos que usted ha leído. He leído de este otro autor y no estoy de acuerdo con lo que él menciona aquí. Y además, mi posición crítica respecto a eso son estos puntos clave que me encantaría que estuviesen en este ensayo. ¿Me puedes ayudar a darme un esbozo para poder redactarlo? Entonces ya yo cuando leo ese documento estoy viendo mi creación. No estoy simplemente recibiendo algo de la estratosfera que me está cayendo del cielo, ¿no? Entonces yo creo que el buen uso de la inteligencia artificial, por el contrario, yo creo que va a ayudar a potenciar. Me parece que ese diálogo socrático es muy importante. Es como si tuviéramos a Sócrates, a Platón o algo, digamos, con esos pensamientos muy algorítmicos, pero que nos pueden ayudar a reflexionar en lo humano. Y eso sí va a ayudar a poder desarrollar, pero hay que orientarlo. Hay que orientarlo hacia los temas de los aspectos éticos, morales, hay que orientarlos hacia temas de aspectos críticos. Me parece que esa sería mi reflexión, Jorge. Muchísimas gracias porque está muy interesante la charla y el libro también se ve súper bueno. Gracias.
Gracias, Luis. Sí, yo creo que acá hay que pensar mucho en cuál es la relación entre el humano y la máquina, esa relación normalmente conocida como principal agente, quién es el principal y quién es el agente. Si el estudiante considera que quien sabe es el chat GPT y entonces yo le pregunto porque él me dice lo que sabe, entonces estamos mal. Lo que tenemos que hacer es que el estudiante reconozca que el principal es él. Es decir, la inteligencia artificial es mi ayudante, a quien voy a entrenar. Le voy a decir cómo tiene que hacer las cosas. Le voy a decir qué es lo que quiero que haga, porque yo soy el que sabe y él me va a ayudar. Entonces, no hay que permitir que la relación humano-máquina se trastoque, ¿no? Y se mantenga siempre en una lógica de control de parte del humano de lo que está haciendo la máquina. Bien, gracias. Gracias, Jorge. Ahí veo, hay más manos levantadas. Yo solo quería agregar a algo que escuché, bueno, y estuve leyendo, como estoy leyendo este libro de Isabel Howe, que es de Stanford. Ella en una de sus presentaciones comentó este experimento que hicieron en Stanford con un grupo de estudiantes que les dieron a un grupo muestral, les orientaron y les permitieron el uso de las herramientas en el proceso de aprendizaje y se evidenció que sus resultados, aparentemente sus notas, habían mejorado satisfactoriamente. Luego lo que hicieron es, mientras que comparado con el otro grupo que no usaban herramientas ni promovían el uso, ¿no? Entonces se evidenció que si les das las herramientas aprendían más, tenían mejores resultados, porque en las notas, en las calificaciones habían mejorado. Pero luego a este grupo que les dieron, les quitaron y volvieron a seguir comparándolo. Les quitaron y les dijeron, ahora ya no usan más. Supuestamente están por encima del grupo que no usó y les quitaron. ¿Y qué sucedió? Volvieron a bajar. Entonces, a mí me dejó hasta ahora pensando ese experimento interesante en que si realmente le damos el uso adecuado como ellos lo hicieron, promoviendo que contribuya, o sea, con todos los aspectos éticos y todo, y mejoramos nuestro proceso de aprendizaje, o sea, realmente estamos mejorando, o sea, realmente nos está ayudando, o como dice Luis, de repente estamos perdiendo la oportunidad o dejando de desarrollar algunas habilidades, no lo sé. Eso solo quería dejarlo como un comentario porque me parece interesante el experimento que han hecho y que creo que ya vienen haciendo en diferentes otros autores que también comentaron cosas similares. Eso quería comentar. Okay. Pero no sé, yo diría, si te va bien con algo, ¿por qué se lo quitas? Pero bueno, creo que Hilda tenía una consulta. Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Ya, disculpa, no sé qué pasa hoy, no me veo la cara. Bueno, solamente subrayar, estimado Jorge, lo que tú dices, ¿no? Dejar de lado de ser agentes detectivescos, de darnos cuenta, detectar, ¿no? Qué IA usó, para convertirnos verdaderamente en un aliado, utilizando la IA, pero a nuestro beneficio, o sea, al beneficio de ese proceso educativo, ¿no? Es un asistente. Bien tú decías, ¿no? Programarlo, porque nosotros somos los seres humanos que tenemos todo este sistema de raciocinio, pensamiento, programar aquello. Y bueno, yo trabajo con mis estudiantes a través de bots, pero que yo alimento con información que sé que a la hora que van a preguntar ¿no? y recoger esta información es ya depurada. Así, entonces, basta ya, creo, de estar esta discusión armamentista, como tú utilizabas una forma de decir, de estar buscando qué IA usa y qué no usa, ¿no? Sino pensar en función de nosotros. Si queremos mantenernos dentro de ser el agente principal de que guíe este proceso educativo, pues tomemos estas herramientas y usémoslos mejor en este beneficio de ambos, porque al final, como tú decías, basta de estar también leyendo 40 cosas, ¿no? Y por no hacerlo esto, ya me hago la de la vista gorda y no reviso, no. La cosa es, usémosla y usémosla bien.
Gracias, Jorgito, porque la verdad, estos escritos que nos has traído que de investigación nos ha hecho un poquito volar la cabeza de pensar, dejar de pensar como siempre, ¿no? No, no a la IA, no a la IA, y ahí igual estábamos con la vacuna, creo, ¿no? No, no, y ya no éramos muertos todo el mundo. Gracias, Jorgito, Gracias, muchas Luna. gracias. Muchas gracias. Y hay una más. Y yo creo que con esa Alejandrina. ya cerramos. No, hay dos. Y Pedro. Hay otra más, otra más. No sé si puedo. ¿Me dejan? Sí. Sí. Soy Nelly. Nelly, Bueno, Nelly. dos cositas quería decir. Una, yo creo que ahora nos toca trabajar y evaluar más el proceso de, digamos, de aprendizaje de los alumnos, porque lo que usen con la IA justamente se va a ver en lo que están presentando y ahí se ve la aplicación, ¿no? Yo lo veo más por ese lado, ¿no? En cómo se usa y para qué se usa. Y lo otro, que sobre lo que comentó Silvana, me parece importante volver al tema del contacto con la vida, con el campo, que no tienen los alumnos ahora. Los chicos son más de escritorio. Sí. Entonces, cuando tú les das herramientas, hacen cosas, pero si tú tienes a un chico de campo que estudia en una universidad al interior y le das herramientas, tienes productos incluso mucho más interesantes. Entonces, yo diría que hay que también volver nuevamente a pensar en cómo hacemos para hacer que nuestros chicos vayan al campo o muchos tengan más contacto con la realidad, ¿no? Cuando no digo campo en el sentido de irse pues, a la sierra o a la selva, sino en general que tengan más contacto con la realidad y que vean los problemas de un modo mucho más directo. Me parece que ese es el reto. Sí, yo creo que este punto que señalas, Nelly, es fundamental. O sea, los alumnos tenían tan poco tiempo y los docentes tenemos tan poco tiempo, todo dedicado a lo que pasa en el aula, que no nos alcanzaba el tiempo para tener ese contacto con la realidad. Yo creo que si algo nos puede dar la inteligencia artificial es tiempo. El tema es usarlo adecuadamente en algo que realmente genere valor, en algo que no puede hacer la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ganemos tiempo con la inteligencia artificial, sí, pero luego usemos ese tiempo en aquello que es valioso. Pedro, Hola Jorge, ¿qué no sé tal? si me escuchan. Sí, Sí, disculpen que no pueda prender mi cámara, tengo un problema ahorita con la cámara, pero quiero participar. Primero felicitarte, me ha parecido muy interesante tu charla del día de hoy. Creo que la idea era reflexionar y desde mi punto de vista coincido, creo que también con mis colegas, no se trata de ser el sheriff del aula y de estar justamente bajo esa perspectiva punitiva, pero creo también que hay un papel preponderante del docente desde el punto de vista de la transparencia. Es decir, yo creo firmemente que uno pregona con el ejemplo y que los chicos también aprenden con el ejemplo. Es decir, desde el punto de vista de que en cada clase, cuando nosotros utilicemos herramientas de inteligencia artificial, podamos transparentarlas y decirles, miren, estamos utilizando esta herramienta de esta forma y en cada punto, así como utilizamos la bibliografía en nuestras diferentes diapositivas y citamos y hacemos referencias, creo que esa dinámica también es importante seguirla en el aula porque los chicos aprenden justamente, es como yo lo equiparo a lo que es la paternidad. Cuando a mi hijo le digo, tienes que leer, hijo, porque es importante que yo también lea, porque mi hijo me podría decir, y bueno, yo no te eso veo fue, leer, papá. claro. Entonces el cuestionamiento también aparece cuando hay una incoherencia entre lo que uno dice y uno hace. Entonces creo que Ujú. aquí también hay un tema que nos compete una vez más, como en toda tecnología, en toda herramienta, a los docentes y a los estudiantes. Ellos que están en un proceso de formación tienen que ver justamente cómo lo utiliza su docente y la transparencia creo que es la palabra fundamental. Gracias, eso era lo que quería decir, mi estimado Jorge.
Gracias, Pedro, por la reflexión. Efectivamente, en Estados Unidos tienen una frase, ¿no? Dice, walk the talk. Es lo que dices, lo tienes que hacer, ¿no? No solamente decirlo. O sea, las reglas no solamente están escritas para ser cumplidas, sino tienen que ser parte de la cultura. La cultura de la institución, no se establece por decreto, se establece por acción. Yo creo que es una buena reflexión final, Pedro. Gaby, creo que ya estamos. Sí, yo creo que sí, ya ahí estamos. Gracias, Jorge, por tu presentación, por dejarnos bastantes reflexiones y gracias a todos los que se quedaron un poco más de tiempo. Hacía falta este espacio para debatir, no podíamos irnos sin un poco de conversación acerca del tema. Así que nada, y creo que eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana, que pasen unas felices fiestas patrias el lunes y martes y nos encontramos el próximo viernes, que ya iniciamos agosto. Gracias a todos. Felices fiestas patrias, sí. Felices Chao, fiestas, a Felices disfrutar la fiestas. comida en los Gracias a lugares todos. hermosos de Nos nuestro vemos. país. Colega.